María Quiñelén es mujer medicina de la tradición de la nación mapuche. Fue educada como mujer medicina a los 7 años por su abuela, Quilaco Bajo, en Nueva Imperial. Perteneciente a un linaje de sanadoras de 8 generaciones, fue aprendiendo las hierbas medicinales como quien conoce a otro ser vivo y hablar en sueños con ellas. Hoy nos invita a recuperar lo ancestral y avanzar a un futuro verdaderamente humano, a pulsar, cantar, decretar y relacionarse con las plantas medicinales para generar la magia del progreso interior. Agradecemos a María compartir esta sabiduría de la vida, la que abre siempre una nueva posibilidad de renacer. Mari Mari Compuché, Mari Mari Compulamien, Mari Compu Santiago Guarriache. Incheña huelchencoy cantumpiem, la huentuchefe, coñiltuchefe, poñilchefe y harto jefe más. Significa experto o maestro. El que sabe. Sí, como leía nuestra amiga, llevo toda la vida trabajando en la medicina mapuche y hoy día vamos a compartir todo lo que está relacionado con el ser perceptivo, cuándo tuviste las visiones, qué sabes de ti, desde qué punto tienes que partir, cómo se hace una medicina, qué es la medicina, qué misterios tengo que conocer para dirigir la medicina como una piedrita a un pozo de agua. Y eso va a causar una remoción en todo nuestro sistema circular, que somos de energía y de materia. En nuestra cultura mapuche tenemos como visión todas nuestras vestimentas y nuestros instrumentos están relacionados con la sabiduría o la cosmogonía. En este sentido, por ejemplo, tenemos el cultrún, que representa la mitad de una esfera. En el medio habitamos el que tiene construido su mundo, su universo. Y todo lo que nos rodea y hay debajo de nuestra tierra hasta el mismo centro, y todo lo que la cubre, que es otro cultrún invisible que conforma nuestra unidad esférica. Y hablamos de materia y de energía. Primero, para poder hablar sobre los pueblos originarios, tenemos que tener cultura. Solamente la gente culta puede interpretar a otro pueblo, porque el que tiene cultura sabe la base de los cimientos de los pueblos originarios de América. América andina, el mazo de los Andes. Todos nuestros pueblos originarios que habitamos sobre los Andes tenemos la misma cosmogonía, solamente que cambia de nombre de acuerdo a nuestro idioma. Cada nación prehispánica tenía su propia forma de construir las casas, como unos en Machu Picchu, otros como pirámides en el norte, otros como rucas mapuches. Todos tenían una forma de explicar a través de la casa, de la ruca, el concepto que tenían los hombres con respecto a las mujeres. Porque los hombres no necesitan una ruca a menos que sean padres o complementos, porque para alguien la hace el pueblo originario. La casa está dedicada al complemento, es para los dos. Antes es hijos solamente. Cuando vemos que los pueblos originarios están basados y construyen sus relaciones en un intercambio de valores que yo ofrezco y que también recibo. Esos valores son mínimo 64. Hay muchos países en estos momentos que son muy inteligentes, que tienen mucha tecnología, que tienen mucha experticia, pero no tienen esa moneda de intercambio que son los valores. No es precio, son valores. Y con los valores yo puedo intercambiar una buena relación humana. Respeto por respeto,
conocimiento por conocimiento. Si no es así, es un robo. Y eso se llama suplantación, porque no tiene base el que imita, el que es parecido, pero no es. En los pueblos originarios se construyen relaciones, se construye una organización. Y la organización es política, es espiritual, es territorial, de acuerdo a las características de cada pueblo. Si unos son del desierto, otros son de la Patagonia, otros son de las selvas, otros son de desiertos como los puelches que vivían en Mendoza, o los quilmes que vivían en el norte, también desierto de Argentina. Y en esta interrelación los mapuches subieron por América, volvieron y siempre fuimos nómades. Hay una imposición sobre los pueblos prehispánicos a otra cultura que no da respuestas, que es, por ejemplo, la propiedad privada, el precio y la dominación, la sumisión, la dominación del ser para que pueda producir algo que le convenga, que se pueda vender. Lo que se propone en esta exposición es que los jóvenes y todas las personas en general de todas partes puedan entender que existen todavía los pueblos originarios, que tenemos roles sociales. Hay machis, hay lonco, hay huaychafes, hay ulcantofe, la huentuchefe, ayecafe. Tenemos muchos roles y dentro del rol de la medicina de los lahuentochefes está el notramchefe, el sungumachife, el peumachefe. Son personas que en la medicina van a tratar el cuerpo y a través de lo que sueñas, un solo sueño que le cuentes puede arreglar la vida. Es lo más parecido a un psicólogo, a un terapeuta ocupacional que va descubriendo las capacidades de las personas. Y con respecto a las notranchefes, son las personas que componen el cuerpo osteomuscular y pueden dar consejos para esa estructura. La estructura social también está organizada con personas de conocimiento. Son personas que pueden enseñarle a los niños. Ya no son padres. Entonces, cuando llegan a la edad adulta mayor, son muy respetados porque son verdaderas bibliotecas de conocimiento y como ya somos viejos, podemos ser generosos. Y en esa generosidad, enseñar al niño que lo que va aprendiendo también necesita reciprocidad. Y esa reciprocidad es lealtad, respeto, honestidad, por ejemplo, amistad, fraternidad, mutualidad en la comunicación. Y así sucesivamente. Comunicación, administración, los viajes, los caminos, la capacidad de observar, el inarrumen. Yo soy capaz, hay personas que son capaces de observar más profundamente de la materia hasta llegar a las energías o ver las energías hasta concentrarlas en materia. Los pueblos originarios teníamos esa cosmovisión, todos los pueblos originarios de América. Y cada rol humano está basado en los valores y principios para vivir, para hacer una buena vida. Hoy en día la experticia profesional y la experticia que está relacionado con los hombres y mujeres occidentales se ha ido perdiendo ese valor y se va valorando el precio. Entonces, ella es buena porque es cara, ella es mala porque es barata, no cobra nada. Hay otro tipo de entregas que las personas, cuando logran nivelarse, logran llegar a los niveles de las personas de los pueblos originarios, todos los indígenas que tienen conocimiento, porque hay personas que contienen o sostienen un apellido, pero no tienen sabiduría, porque fueron domesticados igual que los animalitos antes que llegara este tiempo. Por eso hay que tener mucha observación.
El objetivo final de cada medicina y de cada rol humano, como un puzzle que encaja, que protege a la persona, que la sostiene a la persona, está rodeado por 64 roles. Son 64 personas de su comunidad y cada uno de ellos tiene una inteligencia diferente y tuvo una formación diferente. Pueden ser los guerreros líderes, guerreros loncos, dirigentes de justicia, pueden ser guerreros ceremoniantes, pueden ser guerreros medicina, pueden ser artistas guerreros, pueden ser artistas de justicia, pueden ser artistas de medicina, pueden ser artistas de ceremonia. Pueden ser jueces, filósofos, guerreros, jueces o filósofos, ceremoniantes, jueces o filósofos, médicos o artistas. En los pueblos originarios de América, la medicina y el arte están juntos, ya sea en pinturas, tallados, tejidos, ornamentaciones, equilibrio de los espacios. Todo eso está relacionado con la medicina. La medicina se manifiesta a través del arte y el arte se expresa o se libera a través de la medicina. Uno puede dibujar algo y después con el tiempo ve otra cosa que no es lo que dibujó. También son tejedoras de telar. Y se teje para recordar. El arte es para recordar dónde voy a poner en una casa, en una organización, en un grupo de personas o en una persona, en cuál de todas sus estructuras, que pueden ser de tierra, que pueden ser de agua, que pueden ser de fuego, que pueden ser de aire, en cuál estructura esa persona yo tengo que influir. ¿Y con quién? Porque yo puedo hacer medicina, pero mi experticia es la salud reproductiva. Y a través de ello tengo otra experticia que son los partos. Entonces, trabajar el tema con las personas, algunas veces uno está trabajando con un grupo de personas o con una pareja y entienden algo completamente diferente a lo que uno le quiere decir. Y pasa un año y uno dice, hicieron esto, esto, otro. No, lo hicimos así, así, así. Entonces no tenemos un vocabulario que es para lo que sirven estos encuentros, para ponernos al día y poder hablar para entendernos. Cuando yo hablo de la verdad, no significa sinceridad. La verdad es verdad. ¿Ya? Cuando yo estoy hablando de la medicina, lo tengo que hacer con honestidad, porque si no, la medicina va a ir contaminada con esa mentira o esa falta energética. No tiene una estructura. ¿Cómo se hacen los roles dentro de las comunidades indígenas de América? Saben hablar muy bien, dice la gente, hoy que hablan bonito, pero andan enojados. Y no, nunca estamos enojados. Estamos en neutro. Hay dos energías en el universo, una masculina y una femenina, que puede ser visto como polaridad en forma negativa, en forma positiva, en forma femenina, en forma masculina, pero hay una tercera energía que se logra cuando después de muchos años de estar intentando, interpretando y escuchando, logramos el centro. ¿Qué es el centro? Es neutro, es sin emoción, al momento, al instante sanador, sin emoción, sin pensamiento y sin un tinte filosófico. Es estar en una dimensión donde tú puedes hacer lo que parece magia o milagro algunas veces y en ese instante se produce el instante sanador y queda hecho. Y el cuerpo del paciente lo siente y uno lo ve, algo se produce. ¿Cómo podemos conocer las energías en este sentido? Si yo busco una hora del día que sea peak, terminando la noche y comenzando la mañana, por el este, por donde sale el sol. Nosotros en Chile estamos en una escuela natural. Por el este, por el punto tierra hacia el puel, está la energía de la tierra.
Y en las mañanas, las personas que hacen oración, esperamos el primer rayo de sol, invierno, primavera, verano, otoño, da lo mismo. Recibimos el primer rayo de sol y comienza el día. Un día yo estaba muy curiosa y decía, el Lonco y mi mamá están orando, estábamos en... ¿Dónde estábamos? Bueno, en Carahue. Y el Lonco, ¿de dónde el Lonco? Claudio, Chureo, don Alfonso, Cholchol. Entonces estaba mi mamá y él orando y estaba a punto de amanecer, estaba a punto, se veía clarito el cerro, todo. Y yo curiosa, me permitía la edad en ese tiempo ser curiosa. Y yo estaba con la cámara detrás de ellos, esperando el amanecer igual, y oraban, y oraban, y oraban, y oraban, oraban y oraban. Y de repente yo veo salir así la luminosidad, la cresta del sol detrás de los cerros, las montañas. Y fue así como, ¡oh! Y de repente, ¡pum!, la luz misma. Y esa luz, veía yo todos los cerros, estábamos en la cima de la loma, y veía yo como la luz me empezó a bañar todo el valle, y llegó hasta nosotros. Y ¡pum!, en ese momento saqué la foto. Y yo estudié fotografía, y tenía esa curiosidad de saber qué pasaba en ese momento, como lo que ocurre en el atardecer. Entonces, lo practiqué, pero en la playa, así, esperando la puesta de sol. Y foto. Entonces, me di cuenta que se formaban figuras geométricas en la luminosidad alrededor de la fotografía y quedé impactada, así. ¡Oh! No lo podía creer. ¡Oh! Estaban los dibujos del Kultrún ahí, en todas las luminiscencias, estaban las formas de las estrellas, estaban las formas de las espirales, estaban las formas, todas las formas geométricas cuadradas con gotitas a los lados, estaba todo. Dije, no, si yo creo, pero tenía que verlo. En todas las sociedades hay alguien así. A mí me tocó en mi juventud ser así. Entonces, cuando veo a los niños curiosos, muy curiosos, ahí hay una energía que está buscando su centro. Quiere identificar el lugar, quiere identificar a las personas, quiere saber qué pasa en el amanecer. Si nosotros somos millones de gotitas de líquido en nuestro cuerpo, si nosotros somos células madre, ¿dónde viven las células madre? En la raíz de los dientes, ¿cierto? En el ombligo de las guaguas, en la médula de los huesos largos. Tenemos las células madre en los cordones de los bebés. Me ha tocado varias veces hacer medicinas de fertilidad a través del cordón umbilical de las personas. Les voy a contar cómo se hace. Un ratito más. Y en este caso, las personas, para poder lograr ese punto neutro, no es respirando diferente, no es caminando diferente, no es haciendo nada. Es cero. Pero el cero como punto o como centro. Entre el cielo y la tierra está mi corazón. Entre el futuro y el pasado, lo que tengo como herencia y lo que voy a hacer con mis manos, lo que voy a entregar, ahí pasa algo. Las organizaciones prehispánicas, antes que llegaran los señores europeos a este continente, había una organización y esa organización era la forma de pensar el cosmos. La filosofía de los pueblos originarios se ve reflejada en la forma de habitar la tierra, en la forma de construir las casas, ya que están todas mirando hacia donde nace la luna o hacia donde nace el sol, dicen los hombres, hacia donde se nos abre el día, hacia el este. ¿Hacia dónde se nos pone el sol? En el oeste. Y se nos pone sobre las aguas. Aquí en Chile estaban todos repitiéndola. De donde vengamos del universo, estamos aquí aprendiendo. ¿Dónde se pone el sol? En las aguas. Y las aguas se alteran
con el ocultamiento de la luz. Las emociones, las energías, lo que complementa las estructuras de tierra, el agua se pone quieta y se enfría. Algunas veces se mantiene el calor por muchas horas. Entonces tenemos que para el norte están los desiertos, para el norte de Chile. ¿Sí, Feley? ¿O no? Sí. Para el norte está el desierto más árido del mundo. Incluso, por lo menos en Arabia nevó el año pasado. Aquí no ha ocurrido nunca eso. Y tenemos el desierto florido después. O sea, no hay nada tan desierto que no vaya a contener una semilla que alguien dejó. Alguna energía la sembró por ahí. Entonces, nuestras escuelas, nuestra estructura en Chile está muy clara. ¿Qué tenemos para el sur? La selva valdiviana, ¿cierto? La selva de Santa Juana. Tenemos con Guillío, por ejemplo, ya hacia el sur tenemos estas selvas exuberantes que nos hablan en color verde. Toda la gama de todos los verdes. Y el verde es y representa la capacidad o el espíritu del aire. Respirar, liberar, transformar, transmutar. Yo inspiro, yo elimino. Entonces, este territorio es una escuela. Entonces, lo único que nos pide esta escuela cósmica es que nos levantemos a recibir el primer rayo de sol, con cámara o sin cámara da lo mismo. Que podamos comprobar y podamos resolver que si estamos en este territorio, más allá de que tenga un gobierno, más allá de que sea chileno, más allá de que sea mestizo, más allá de que tengamos muchos pueblos que estamos compartiendo este territorio, tenemos que ser cultos. Saber que no solamente, no es que yo soy chileno, no, aquí compartimos mucho, están los changos, cahuascas, mapuche, aymara, hay gitanos, tenemos pueblos afrodescendientes, tenemos los mestizos de Checoslovaquia, tenemos mucha gente de todas partes del mundo y estamos aquí para aprender. Este territorio es una escuela y a este territorio no puedes traer una escuela del extranjero. Hay una escuela milenaria que tenía templos. Aquí estamos frente a uno de los templos más grandes, que tiene un sagrado Reni, que es una cueva por donde nuestros maestros se tiraban y podían viajar en el tiempo, pero eso es otro cuento, ¿ya? Eso lo vamos a hablar. ¿Y cómo se llama ese templo? Ese es el Manquehue, ¿ya? Manque de cóndor y hue el lugar de los cóndores. Entonces, en este territorio es en donde nosotros podemos obtener no solamente conocimiento, también podemos obtener nuestras medicinas. Podemos obtener medicinas de la tierra, porque tenemos tierras volcánicas, tierras desérticas, tenemos tierras húmedas, tenemos tierras vegetales, que pueden ser llamadas tierras de hoja, de donde sea. Todas las tierras tienen propiedades medicinales. ¿Qué mejor alimento para el desierto florido que esa tierra? ¿Qué mejor alimento que la tierra floreciendo en la niñez? Ver esos niños llenos de plumas volando, ver esos niños llenos de pelito y trompita corriendo, porque la niñez no es propiedad de la humanidad. La madurez tampoco es propiedad de la humanidad. El equilibrio es entre el cosmos y esta materia. Y eso está puesto en los tejidos indígenas. Y ustedes van a encontrar que hay cruces con fondos negros y cruces con fondos blancos que nos están hablando de esta forma de entender el territorio. Y cada cruz tiene 4 puertas, que es la misma célula que está representada en los instrumentos, que está representada en las rucas, que está representada en las jivas, donde van a buscar medicinas, que está representada
en los instrumentos musicales, en la alfarería, en los tallados en piedra. Hay conceptos. El lenguaje de Mitradigüe, por ejemplo, es una faja que tiene 2 colas. 2 colas por un lado y 2 colas por el otro. Y se va entrelazando de esta forma. Estaba muy bien dibujado en el video que no pudieron ver ellos, no lo pudieron abrir. Y esta faja representa algo más increíble todavía. ¿Y por qué son tan perseguidos los pueblos que saben? Porque no solamente se persigue a los pueblos ignorantes, es fácil quitarle el territorio. Me refiero a que uno puede seguir viviendo. Yo me compré una casa, ¿puedo seguir viviendo aquí? No, se trata del conocimiento, se trata de la filosofía, se trata del saber. ¿Qué busca con la medicina la persona que ejerce medicina? ¿Qué busca en un paciente? ¿Para qué voy a aplicar medicina? ¿Para que se sane y siga siendo igual? ¿Para qué quiero la medicina? Porque yo voy a tomar conciencia de la tierra, que han perdido las hojas, han perdido agua solamente, pero el ADN de las plantas está ahí, en lo que yo voy a comer. ¿Por qué estamos en contra de todo lo que sea hidropónico? Porque no tiene carbón. Y actualmente la ciencia está buscando desabastecer de carbón tu alimento, lo imprimen o también lo pueden diseñar o puede parecer verde, pero no lo es porque no tiene tierra. Cuando yo debilito el carbón de las personas, no voy a llegar a los centros neuronales, al sistema nervioso, a la comprensión y a la elaboración de esa comprensión que se transforma en conciencia, una forma diferente de entender el mundo. Yo voy a tomar medicina o voy a hacer medicina para lograr la liberación. Para eso es. ¿Usted quiere ser libre? Sí, todos dijeron. ¿Usted quiere ser libre? Sí. Nos vamos a liberar de la miseria cultural, de la miseria de valores, nos vamos a liberar de la miseria de la generosidad. Si la tierra es tan generosa que aguanta todo, a todo nos alimenta y a todo nos recibe cuando morimos. Esa medicina de la madre tierra va a llegar a esa partícula más pequeña que es la célula madre y le va a llevar una información. Así como entró el espermio al óvulo, esta vez va a entrar la medicina a la célula madre, ya no al óvulo. Entonces va a generar el mismo efecto de la piedra en un charquito de agua o una gotita de lluvia en el charquito de agua. Y vamos a ver cómo esos anillos van rebotando por el agua energética, no física, el agua energética en nuestro cuerpo. Nosotros tomamos agua del aire, en el aire hay humedad. Entonces, podemos respirar los vapores de las hierbas, podemos tomar las hierbas, podemos estruzar las hojas hasta sacarle la última gotita verde y después tenemos las tintas madres, que son las que estamos ofreciendo y dándoles a conocer a ustedes de qué son y para qué son. Tenemos para todo el cuerpo. Son gotitas transmutadoras. Si una plantita es transmutadora, ¿el sanador será un transmutador? ¿Qué significa transmutar? ¿Significa que yo voy a dar algo más grande que la enfermedad? No. Tiene que ser en su justa proporción. Entonces, si esta persona tiene una enfermedad, la proporción medicinal tiene que ser exacta para la enfermedad. Pero el gran secreto de la medicina de los pueblos originarios de los Andes es que no ataca la enfermedad. No ataca ninguna enfermedad. Fortalece las células madres para construir estructuras que pueden resistir y reventar y expulsar esta invasión microscópica que pueden ser
riquecias, que son los hongos, fungi, que son las bacterias, que son los virus, que todo puede cambiarse. Este ambiente natural donde ellos viven y necesitan y le dicen al ego, necesitas azúcar. Y uno dice, hoy tengo ganas de comer azúcar. ¿Quién lo dijo? La Cándida, ¿cierto? Hoy necesito una Coca-Cola. ¿Quién lo dijo? El Helicobacter pylori. Y la gente dice, tengo ganas y no sé por qué, no, es que me puse antojada. No, somos marionetas de esta microvida que son en masa y que siempre vienen desde afuera y entraron en algún momento a través de la respiración, a través de lo que comemos, a través de lo que oímos, a través de lo que olfateamos, a través de lo que nos toca el cuerpo. Y nos entran hechos. ¿Cómo ver volar un pájaro? Que estaba en el video que están viendo aquí ustedes. Entonces ustedes se alimentan de la imagen de un cóndor espléndido volando por los aires, se alimentan de una gotita de agua cayendo de la lluvia en un pocito de agua, se alimentan de imágenes de lo que ven, de una melodía agradable, armónica, que tiene fuerza, en este caso, Kultruntuni, Tutukatufetomó, es para despertar el ancestro de ustedes que venía a escuchar. Porque a ustedes aquí no los trajo las bacterias, ¿no? Los trajo un maestro. Y es tan importante darse cuenta que somos tan diferentes los sanadores energéticos, los sanadores físicos, los sanadores de forma. Hay gente que cura con formas hexagonales, octogonales, los cuarzos son hexagonales, tienen 6 caras. Todos podemos curar y equilibrar algo. Si algo es energético, lo voy a mandar ¿a dónde? A la masa. Si algo está en la masa, se lo voy a mandar por las energías. Entonces curamos los contrarios y el cuerpo se fortalece y se empodera y dice, aquí estoy. Este resfriado se me va a ir ahora. Estoy tomando agüita, lo empodero, me hablo. Hay 4, ahí en el video, hay 4 cuadritos. Hay 4 cuadritos y uno dice cuerpo de tierra, que estamos hablando de la zona reproductora, que son los músculos peneal, uterino, por donde se reproduce el ser humano, donde su conciencia está en esa parte telúrica, que está relacionada con la tierra. En este invierno es de color morado, en el verano es de color rojo, pero se invierte el arco iris de color en verano y en invierno. Entonces, tenemos en el segundo cuadro lo que comemos, que es un rico pan hecho con levadura, con frutos secos, con agua, con sal. Pero hay gente que ya está estructuralmente contaminada y tiene levaduras. Y las levaduras no se van nunca del cuerpo. Entonces, si tengo cándida, si tengo algún tipo de hongo, hay personas que han tenido riquecias sexuales, que son enfermedades de transmisión sexual que dejan infértiles a las personas, entonces en ese caso está completamente prohibida la levadura. Tengo que ponerme aquí. Entonces, chicos, si voy a consumir levadura, ¿dónde están las levaduras? En las burbujas, muy bien. El que dijo pan sabe. Las burbujas del pan, en la levadura, están las bebidas gaseosas, están los quesos, como riquecias, y está, ¿dónde más? En los espumantes, la cerveza. Las personas que tienen ese abdomen de asado de fin de semana, no es de asado,
¿ah? Es del pan con choripán, ¿ah? Es otro tipo de cosa. Entonces, son el consumo de levaduras. ¿Y qué hace la levadura en la masa? ¿Qué pasa con el hígado? Y el hígado va empujando la guatita y la persona se va hinchando. Entonces, si se mira hacia el espejo, hay una gran levadura que tiene que combatir. Y generalmente las mamás no hemos sabido educar a nuestros hijos antes, yo me incluyo, antes de gestar. Porque antes de gestar, la mujer y su pareja deben hacerse exámenes para saber que están sanitos, que están sanitos y que hay un templo sagrado donde van a aterrizar los hijos. Coñihue significa donde llegan los niñitos, el útero. Y en ese caso la mujer debería hacerse todos los exámenes. Por eso a los niños pequeños, ya cuando nacen, ya está educado desde el vientre de la mamá. Entonces tenemos que volver a recordar que también ese deseo de nos puede estar hablando una gran masa o una comunidad de enfermedades. En el otro cuadrito hay una manta y en esa manta habla de lo que nosotros nos ponemos, nos abrigamos o desabrigamos. Las temperaturas, los que vemos, lo que tocamos, toda enfermedad es un ataque exterior. Toda enfermedad vino de afuera. Todo, son agresiones. Ya sean ambientales, ya sean de personas, ya sean verbales. La voz, la palabra es muy castigadora, es muy agresiva. Hay que tener mucho cuidado cuando se la dice. A menos que estés en un estado de neutralidad, cuando estás atendiendo a un paciente, eres un guerrero o eres una guerrera porque estás poniendo tu presencia entre tu paciente y la enfermedad. Porque es una conciencia, es una comarca, son millones. No hay una cándida, son millones de cándidas y tienen una inteligencia común como las aves, ya como una piara, o como las ovejas. Entonces, el sanador, el que sabe, domina esa masa. Y sabe que su mensaje va a ir a través de una medicina, que pueden ser masoterapia, luces de colores, que pueden ser temperatura, lavado iónico de los pies, sudoración, tomando plantillas medicinales. Pero si tú no has llegado al grado de un maestro, te pido que no utilices plantas maestras. Las plantas maestras no son para pegarse a la bola, ni tampoco para pasarlo bien y después tirarse a la piscina. Las plantas maestras son para iniciar el viaje de los maestros cuando se tiraban por estas corrientes de los Andes, que es un gran túnel. Toda la montaña es un gran túnel que está conectado con diferentes puertos de UCB de América. Bueno, y tenemos en ese caso diferentes formas de ver a todas las personas dentro de una organización humana. Siempre hay un rarito. ¿Quién es el rarito? El que no come carne. ¿Quién es el rarito? El que le gusta ir a rezar, el que se viste de una forma diferente, que le cuesta entender, es desobediente, no pone atención. Tienen otra inteligencia. Dentro de nuestra forma de vivir, la sociedad, tenemos que identificar tempranamente, no después, temprana. Tenemos que darle una identidad a los niños desde pequeños, a nuestros vecinitos, a nuestros estudiantes, a nuestros sobrinos, a todas las personas, darle autoridad de chiquitito, escucharlos, ponernos a su mismo nivel, porque los niños hay que darle una identidad temprana para que no hagan crisis o adolecer de desarrollo.
¿Por qué? Porque el desarrollo no está acorde con su cuerpo, no está acorde con la familia, no está acorde con la sociedad. Entonces tenemos niños desadaptados, que son generalmente los sanadores. Los sanadores son diferentes. Dicen, hay algo que no me gusta porque es hombre, porque es mujer, porque es negativo, porque es positivo. Andan buscando el centro, el neutro, para poder despertar, sentirse libre y expandir ese mensaje que traen consigo. Generalmente son niños que tienen incluso formas diferentes de ser paridos o diferentes formas de nacer. Cuando hablamos de estos niños que son diferentes y que son soberbios, se decía que aquel niño que era capaz de enfrentar a sus padres, porque los padres no existe la familia convencional como lo entiende el mundo occidental en su filosofía, no. Nosotros tenemos otra forma de verlo. Los niños se enfrentaban a los mayores exigiendo respuesta. Es que tú vas a hacer esto. No, a un niño indígena no se le manda. Es que te quedas callada. ¿Por qué me voy a callar? Dice la niñita. ¿Y por qué me voy a callar? ¿Te tengo que escuchar a ti solamente? Yo tengo que decir lo que me pasa. A una niña indígena no le puedes enseñar. Guarde silencio. Lo guardé. ¿Ahora puedo hablar? Entonces, es una forma muy diferente de entender la vida, porque el niño que es castigado, agredido, menos valido, que no se le escucha durante su crecimiento en los pueblos originarios, no sirve para estar atento a la vida, para la guerra de la vida, para saber defenderse. Él, a combo, no. Su sistema defensivo es guerrero en el cuerpo humano. Y eso lo tenemos que tener claro. Es una inteligencia especial. Aquí hay sanadores, gente que conozca alguna medicina. ¿Tú qué haces? Eres iridióloga. Ah, mira, qué bonito. ¿Tú? Eres cuántica. ¿Alguien más? De cristales, qué hermoso. Masoterapeuta. Osteópata. Biomagnetismo. ¿Tú? Vibraciones. Médico. Masoterapeuta. ¿Tú? Veterinaria, mira. Entonces, todos hay medicina, todos tenemos una inteligencia. No es ajena a un ingeniero, a un geólogo, a un diseñador. Porque las personas que estudian esta forma de entender las estructuras, además pulsa algo que tiende a equilibrar ese pensamiento tan estructural que es otro entendimiento. Los artistas son muy inteligentes y en el arte y medicina, que puede ser la danza o cualquier otra. Yo espero que ustedes se acerquen a nuestro stand. Estamos en el E8 para que nos abracemos. Muchas gracias. Preguntas. Con todo el respeto y poniéndose en su lugar. La empatía es demasiado importante, la capacidad observadora. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando las personas son instrumentistas y tocan, por ejemplo, la pifilca o la tutuca y van de visita a otra comunidad, tienen que hacerlo como lo hacen los dueños de casa. No porque él sea muy buen tutucafe va a tocar como quiera. Tiene que adaptarse como visita. A la tierra que vieras, haz lo que vieras. Entonces, ese territorio niño nos tenemos que poner en su lugar, observarlo con respeto y el acercamiento primero es energético, segundo es espiritual. Tercero, puede ser físico.
Y cuarto, por sobre todas las cosas, el sentimiento. Porque el niño es tan sensible que se rigidiza ante cualquier apariencia. Puede que tú ni siquiera les demuestres amor, basta con que lo sientas y ellos lo van a percibir, porque tienen una inteligencia mucho más desarrollada para detectar frecuencias y energías. ¿Preguntas? Alguien dijo que iba a venir a interrogarme. Veo a varios de mis alumnos. Yo quiero enviar un saludo para que ustedes le cuenten en Instagram que mandé saludos a mis estudiantes argentinos de La Plata, Buenos Aires y de Mendoza. ¿Ustedes lo cuentan ya? Sí. ¿Alguna pregunta más sobre los agentes medicinas de cada comunidad? Usted, dígame. ¿Las 4? Es que el primer territorio es el telúrico, ¿cierto? El reproductivo. Después tenemos el cuerpo de agua. Después tenemos el cuerpo de aire a la altura de los pulmones y el cuerpo de fuego a la altura de los ojos. A la altura de la glándula pineal, ¿ya? Entonces, es un lenguaje común en los pueblos que son como 4 cuerpos que estamos así abrazados y tan abrazados que compartimos las 4 áreas cerebrales, las 4 cámaras del corazón, las 4 áreas de todas estas 4 inteligencias, de estos 4 territorios. Corazón. Buena pregunta. ¿Qué hierbas medicinales ocupa un mapuche? Las del territorio donde vive. Este territorio va entre el mar Atlántico y el Pacífico, por eso es muy importante conocer la flora. Eso significa estaciones del año, luna, características de las raíces, si son amplias, radiculadas, todo. Hay que saber la ciencia de cada planta. Bueno, en la 4ª diapositiva estaban el plano de la forma geométrica del corazón de cada semilla de cada una de las plantas. Eran 64, una para cada parte del cuerpo. ¿Y podrás buscarlo en otro momento? Lo voy a subir, chiquillas, lo voy a subir para que lo tengan, ¿ya? Porque ahora tenemos que darle un paso a la otra persona que viene, pero quedamos con ganas de más. ¿Alguien quiere irse? Chao, chicos.